yo acotar con respecto a toda esta coyuntura. Vamos a trabajar en la sesión número 1 el tema de partículas inhalables. Para poder hablar de partículas inhalables tenemos que contextualizar el tema de partículas en la clasificación de los agentes químicos, definiendo de forma sencilla que un agente químico son aquellas sustancias que pueden ser orgánicas o inorgánicas, que se pueden presentar de forma natural o sintética y que obviamente carecen de vida, a diferencia de los agentes biológicos. Estos agentes químicos que se van a encontrar presentes en el entorno laboral de la persona pueden ser absorbidos por el organismo. Cuando el cuerpo absorbe estos agentes químicos, puede afectarse seriamente la salud de los trabajadores. Por eso es muy importante el estudio de los agentes químicos. Ahora, ¿cómo ingresan los agentes químicos al organismo? La primera vía de ingreso del agente químico al organismo es a través de las vías respiratorias. Las vías respiratorias nos representan quizás la vía de ingreso más importante que va a presentar el agente químico hacia el organismo. Entonces acá tenemos la primera vía de ingreso, es la vía respiratoria. El trabajador en su jornada laboral inhala una gran cantidad de aire, y si el trabajador labora con productos químicos, lo que está inhalando en realidad son contaminantes químicos que van a encontrarse dispersos en el ambiente. Se pueden encontrar en forma de polvos, se pueden encontrar en forma de gases y vapores, ¿no? Y entendiendo también pues que la vía respiratoria es la más importante vía de penetración de los agentes químicos al organismo, tenemos que tomar las consideraciones, hacer el análisis de cuál es el agente químico con el cual interactúa la persona, para posterior a eso tomar todas las medidas de protección hacia nuestro trabajador. La otra vía de ingreso de los agentes químicos al organismo se da a través de la vía cutánea, ¿no? La palabra cutánea nos hace relación inmediata a que el agente químico también puede hacer el ingreso hacia el organismo a través de la piel. Sabemos nosotros que la piel constituye una gran barrera en realidad del ingreso del agente químico al organismo. Sin embargo, hay productos químicos que pueden atravesar la piel, llegando a la sangre y produciendo pues efectos tóxicos importantes que van en contra de la salud de las personas. Hay agentes químicos que, si bien es cierto, no van a llegar a penetrar la piel, no van a llegar a penetrar hasta la sangre, pueden generar una serie de irritaciones en la superficie de la piel. Por eso también es importante estudiar esta vía de ingreso al organismo. Entonces tenemos la vía respiratoria, ahí es que viene todo el mundo de protección respiratoria, hay que contextualizar el agente químico, y también a través de la vía cutánea, donde trabajaremos pues a profundidad básicamente el compuesto químico con el cual está trabajando la persona, para ver sus características y saber si este agente químico tiene la capacidad de poder ingresar al organismo a través de la piel, y si es que tuviese esa capacidad de ingresar al organismo a través de la piel, poder tomar pues todas las medidas de control, como pueden ser guantes, mangas, protección completa del trabajador, entre otros. Eso ya dependerá de la toxicidad del agente químico con el cual esté interactuando nuestro trabajador. Y la tercera vía de ingreso del agente químico al organismo se da a través de la vía digestiva. Quizás suene un poco raro, porque ningún trabajador en su plenitud va a ingerir directamente el compuesto químico, ¿no? Pero sin embargo también existe esta vía de ingreso. Esta vía de ingreso al organismo no es muy recurrente, dado que la cantidad de veces en la cual se genera esta vía de ingreso al organismo básicamente se da de forma accidental.
pues difícilmente alguien ingiere un producto químico voluntariamente. Ahora, la ingestión de un agente químico básicamente ocurre por los malos hábitos alimenticios de la persona. Un trabajador que elabora con un producto químico y no se lava las manos, obviamente pues cuando ingiere un alimento, cuando ingiere una fruta, cuando coge el alimento con las manos, está también pues ingiriendo este producto químico. Entonces también hay que tener consideración con esta vía de ingreso. Podríamos citar inclusive hasta una cuarta vía de ingreso del agente químico al organismo y esa es la famosa vía de ingreso parental. La vía de ingreso parental se da cuando el agente químico ingresa al organismo a través de fluidos de sangre. Y esto se puede dar cuando el trabajador interactúa con el producto químico, habiendo el trabajador teniendo quizás una herida abierta, una herida sin sanar, que al final pues se convierte en un foco de infección porque el agente químico va a ingresar al organismo a través de esta vía. Entonces, tenemos vía de ingreso respiratoria, vía de ingreso cutánea, vía de ingreso digestiva y vía de ingreso parental. ¿Cuál es la más recurrente? La que más nos va a traer problemas seguramente es la vía respiratoria, ¿no? Porque el trabajador constantemente está inhalando gran volumen de aire. La vía cutánea, como hemos mencionado, depende mucho de las características del producto químico. De igual forma hay que tomar consideraciones con respecto a la protección de manos, a la protección de brazos o inclusive también a la protección de cara si es que el producto químico tiene alta toxicidad con respecto a la piel. La vía digestiva, que no es una vía normal, es una vía muchas veces involuntaria, pero viene por los malos hábitos. Entonces hay que establecer campañas adecuadas para que el trabajador sepa que cada vez que interactúa con el producto químico tiene que establecer un proceso de limpieza adecuada de manos. Y la vía parental, que es a través de la sangre, hay que tener en consideración que no debemos permitir que un trabajador que labora con productos químicos interactúe habiendo este trabajador habiendo tenido una herida que quizás esté hasta sin sanar, ¿no? Dado que el fluido de sangre que también emana hacia la superficie de la piel puede ocasionar en el trabajador una intoxicación, una contaminación de este agente químico. Para poder hacer un mejor estudio de los agentes químicos, vamos a clasificar los agentes químicos. Entonces, vamos a colocar aquí los agentes químicos. Los vamos a clasificar en dos grandes grupos. De aquellos agentes químicos que se encuentran en forma de partículas estamos hablando de partículas cuyo diámetro es inferior a los 100 micrómetros y de aquellos agentes químicos que se encuentran en forma gaseosa. Cuando hablamos de partículas, no nos estamos refiriendo solamente a partículas sólidas, sino también hacemos referencia a partículas líquidas. Entonces, agentes químicos se dan en forma de partículas, tanto sólidas como líquidas. Estas partículas sólidas se pueden presentar en forma de polvos, se pueden presentar en forma de fibras y en forma de humos. Mientras que las partículas líquidas se pueden presentar en forma de nieblas y en forma de neblinas. Entonces tenemos acá agente químico, se puede dar de forma de partículas
Las partículas pueden ser sólidas, pueden ser líquidas. Las partículas sólidas se pueden dar en forma de polvos, de fibras, de humos, y las partículas líquidas se pueden presentar en forma de nieblas o neblinas. Estas partículas que se presentan en forma de polvos básicamente surgen cuando los materiales sólidos sufren transformación a través de golpes, a través de moliendas, a través de rupturas, a través de trituración, generando que estas partículas sólidas queden suspendidas en el aire y que luego vayan sedimentando, ¿no? La velocidad de la sedimentación obviamente pues está ligado a las características físicas de este material particulado. Con respecto a las fibras, por ejemplo, podemos citar al asbesto, ¿no? Que es este material cancerígeno, producto del microcemento. Mientras que los humos son una mezcla de gases, vapores y contaminantes que se aerotransportan procedentes de la combustión incompleta de diferentes materiales. Aquí podemos encontrar nosotros también, por ejemplo, los humos metálicos. Los humos metálicos son partículas muy pequeñas que se forman cuando algunos materiales sólidos se vaporizan y luego se enfrían bruscamente, ¿no? Cuando se enfrían bruscamente ya se produce la condensación. El caso más común de las partículas de humos son aquellos que se forman cuando se establece el proceso de soldadura. Cuando se produce la soldadura, se producen humos, ¿no? Donde los vapores del material fundido se enfrían, se solidifican y luego son aerotransportados. También se producen en la fundición de metales. Con respecto a las nieblas y o neblinas, las nieblas son partículas líquidas que se generan de la ruptura mecánica de un líquido. Por ejemplo, estas pinturas que vienen en spray. Esas pinturas que vienen en spray son un claro ejemplo de las famosas partículas líquidas en forma de niebla. Mientras que las neblinas son partículas líquidas que se generan por la condensación de vapores de un líquido. Bien. Y la otra clasificación que teníamos era de los agentes químicos que se presentan en forma gaseosa. Estos agentes químicos que se presentan en forma gaseosa pueden ser los gases propiamente dichos, los gases y los vapores. Los gases como tal son sustancias químicas que se encuentran en la fase gaseosa a presión y temperatura ambiente, mientras que los vapores son las emanaciones producidas por la evaporación de un líquido o sólido a temperatura ambiente o por el aporte de calor de una influencia externa. Son ejemplos de gases, por ejemplo, el monóxido de carbono, el nitrógeno de cloro, mientras que son ejemplos de vapores la gasolina, los disolventes, ¿no? Dado que esos disolventes se evaporan a temperatura ambiente. O si es que existe influencia del calor, pues el alcohol se evapora mucho más rápido, ¿no? Por eso es que dicen que no debemos dejar el alcohol con exposición al sol, que no debemos dejar el alcohol en un día soleado, que no debemos dejar la tapa abierta del alcohol. Esta es la clasificación entonces general de lo que respecta a los agentes químicos. El material particulado, aparte de esta forma en la cual se pueden presentar, que se puede dar a través de partículas sólidas o líquidas, también tiene otra clasificación, y esta clasificación se da básicamente por el diámetro de la partícula. Y en esta clasificación de material particulado podemos nosotros encontrar, por ejemplo, las partículas inhalables,
que son partículas medianamente grandes, partículas cuyo diámetro varía hasta los 100 micrómetros. Encontramos también a las famosas partículas torácicas, cuyo diámetro bordea los 25 micrómetros. Encontramos también a las partículas respirables, que son partículas muchísimos más pequeñas, y estamos hablando acá ya de un diámetro que es inferior a los 10 micrómetros. Las partículas inhalables ingresan a través de la nariz y la boca. Las torácicas son partículas que burlan nuestro primer sistema de defensa y pueden llegar hasta la laringe, mientras que las partículas respirables, al ser partículas mucho más pequeñas, burlan nuestros sistemas de defensa que tenemos en la nariz, que tenemos en el tracto, y son partículas que pueden llegar hasta los bronquios, ¿no? Inclusive alcanzan a esta región que se encuentra entre los bronquios, alvéolos y pulmones, afectando el intercambio gaseoso del aire que ingresa a los pulmones. Por eso es que las partículas respirables, entre comillas, son las más peligrosas. No vamos a indicar pues que las partículas inhalables no son peligrosas y no se deben estudiar, pero observando tanto partículas inhalables como partículas respirables, al ser las partículas respirables partículas de menor diámetro, las partículas respirables pueden llegar a tener afecciones al trabajador de forma más crónica. El organismo tiene cierta capacidad de poder resistir a los agentes químicos, capacidad de poder resistir hasta ciertos límites. Por ejemplo, en agentes físicos, nosotros hablábamos que el organismo tenía capacidad de soportar hasta un ruido de 85 decibeles para un tiempo de exposición de 8 horas de trabajo. En agentes químicos no vamos a utilizar el término límite máximo permisible, vamos a hacer uso de un nuevo término. Este término es el famoso valor límite tolerable, también denominado TLB, que también lo hemos mencionado en ruido porque quisimos como que inducir el tema para que no se nos haga muy extraño el término cuando lleguemos a agentes químicos. Ese término es el famoso término TLB, que también es llamado valor límite tolerable. Esta terminología de TLB o valor límite tolerable fue establecida por ACGIH, que es la Asociación Internacional de Higienistas Industriales. Sin embargo, en algunos textos podría ser que usted no encuentre el término TLB y quizás encuentre este término también bastante conocido, que es el famoso PEL. Este término en su traducción es el límite de exposición permisible. Esta terminología de límite de exposición permisible fue establecida por OSHA. Entonces, OSHA no utiliza el término TLB, utiliza el término PEL. ¿Qué es OSHA? OSHA es una entidad de los Estados Unidos que se encarga de la administración de la seguridad y salud ocupacional. Y en otra bibliografía no va a encontrar el término TLB, no va a encontrar el término PEL, va a encontrar el término REL. El término REL, que en su traducción sería el límite de exposición recomendado,
Es un término que muchas veces utiliza NIOSH. Recordemos que NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Obviamente no es un instituto nacional peruano, es un Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. Entonces, hacemos la mención de estas terminologías porque muchas veces en las diversas hojas de seguridad usted va a encontrar el término TLB, va a encontrar el término PREL, va a encontrar el término REL, ¿no? Valor límite tolerable, límite de exposición permisible y límite de exposición recomendado. ¿Son lo mismo? Sí, son lo mismo en realidad, solamente es la terminología que utiliza cada entidad internacional. ¿Qué terminología utilizamos nosotros? Nosotros trabajamos con una norma para agentes químicos. Esta norma tiene los valores admisibles para el organismo o los valores límites tolerables. Utilizamos el Decreto Supremo 015-2005 SA. La 015-2005 SA utiliza el término TLB, que como ya hemos denominado nosotros, el TLB es el valor límite tolerable, es el valor límite que el organismo tolera. Por encima del valor límite tolerable, estaríamos causando afectación a la salud del trabajador. Recordemos también que no todos los organismos son iguales, por lo tanto, también se induce aquí, en este tema de agentes químicos, el concepto del nivel de acción. Recordemos que el nivel de acción se define como el 50%, en este caso, del valor límite tolerable. El nivel de acción nos permite tener un estándar más exigente con respecto a la protección de nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque aún estando usted trabajando con valores menores al TLB, podría usted estar afectando la salud de sus trabajadores, teniendo en consideración, y eso ya lo hemos comentado nosotros, que no todos los organismos responden igual ante un agente. Y los agentes químicos son mucho más sensibles al organismo. Entonces, los TLBs que nosotros vamos a estudiar son TLBs que protegen a la gran cantidad de personas, pero siempre va a haber acá un pequeño grupo de personas que son las personas más sensibles. Son personas que usted, aún trabajando con los valores límites tolerables que son recomendados por las diferentes normas, podría estar haciéndole daño a la persona. ¿Por qué? Porque hay personas que son mucho más sensibles y en agentes químicos esa sensibilidad se nota mucho más. Entonces hay que tener en consideración, no olvide que el término nivel de acción, vamos a colocarlo acá entonces, el término nivel de acción es un parámetro netamente voluntario, dependerá si esa organización realmente decide trabajar con el nivel de acción o simplemente se queda trabajando con el valor límite tolerable. Entonces el nivel de acción para nosotros va a significar el 50% del valor límite tolerable, también denominado TLB. Eso ya depende un poco de cuál sea el valor que usted requiera tomar para el análisis de estudio que esté realizando. Estos valores límites tolerables que se van a definir para cada agente químico se establecen para trabajadores que laboran un promedio de 8 horas al día. Entonces los TLBs se definen para trabajadores que laboran 8 horas al día o en su defecto trabajan 40 horas a la semana. Entonces, ¿no? Pongamos un ejemplo. Para partículas inhalables, hablando ya un poquito de lo que vamos a ver en un momento,
Para partículas inhalables se define el TLB o valor límite tolerable en 10 miligramos por metro cúbico. Esos 10 miligramos por metro cúbico se definen para un trabajador que, como hemos comentado, labora en un tiempo de 8 horas al día o en su efecto 40 horas a la semana. ¿Qué sucede cuando el trabajador ya no labora el tiempo de jornada normal de 8 horas al día? Entonces se tiene que hacer un ajuste, pero ya no se hace un ajuste a la exposición del trabajador, aquí hacemos un ajuste precisamente al valor límite tolerable. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tienes un trabajador y ese trabajador labora, vamos a colocarle 5 días a la semana. Aquí está, vamos a trabajar 5 días a la semana. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días a la semana. Cada día el trabajador labora 8 horas con 48 minutos. Es su jornada normal del trabajador. Vamos a colocarle un valor bastante especial para poder hacer el ejemplo. Entonces, el primer día de trabajo labora 8 horas con 48 minutos, el segundo día también es su horario. A la semana, en los 5 días de trabajo, el trabajador laboraría 8 horas con 48 minutos por día y esto lo vamos a multiplicar por los 5 días de trabajo. Al multiplicarlo por 5 días vamos a determinar que el trabajador labora 44 horas semanales. 44 horas semanales. Entonces, si el trabajador no está laborando 8 horas al día, ya no puede utilizar el TLB de 10 miligramos por metro cúbico. ¿Por qué no podemos utilizar el TLB de 10 miligramos por metro cúbico? Porque el trabajador no está laborando las 8 horas diarias, ni tampoco está laborando 40 horas a la semana. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es establecer un valor límite tolerable adaptado a la jornada que yo deseo estimar. Este valor límite tolerable, entonces, que va a ser un nuevo valor límite tolerable, va a ser un nuevo TLB. Este TLB va a ser adaptado para el tiempo que yo quiero, para un tiempo H. Se va a calcular como el valor límite tolerable o el TLB ya definido para el tiempo de jornada normal multiplicado por un factor de corrección, por llamarlo así. También lo va a encontrar en algunos términos como factor de reducción. Vamos a colocarle nosotros un factor de corrección. Este factor de corrección que nos va a permitir estimar cuál va a ser el nuevo TLB se define tanto para una jornada semanal como para una jornada diaria. Entonces, este factor de corrección, por ejemplo, para jornadas diarias, se define como 8 sobre h, que multiplica a 24 menos h sobre 16, donde h es el tiempo de trabajo de la persona. Pero también se define el factor de corrección o reducción semanal. Y este factor de corrección o reducción semanal se calcula como 40 sobre h, que multiplica a 168 menos h sobre 128.
40 es, este 40 que está aquí obviamente es de las horas semanales. El 168 es el número total de horas que trabajaría la persona, que contiene una semana, perdón. En este caso, el 168 es 24 por 7, 24 horas al día por 7 días a la semana. Y el 128 es el resultado de la diferencia entre 168, que es la cantidad de horas total de la semana, con la cantidad de horas trabajadas, que en este caso es 40, ¿no? Por eso es que ahí colocamos 128. Pero bueno, si usted desea, los puede tomar como si fueran fórmulas, por llamarlo así. Entonces, en nuestro ejemplo, en el ejemplo que hemos estado comentando, tenemos un trabajador que labora en un día, 8 horas, según lo que hemos colocado, el trabajador labora en el día 8 horas con 48 minutos. Entonces vamos a hacer el reemplazo, en este caso, en el factor de corrección diario, tomando en consideración que ya sabemos cuánto vale ese H. Entonces, el H es el tiempo de trabajo. En este caso, el trabajador labora 8 horas al día con 48 minutos. Pero como yo lo tengo en horas, lo tengo que llevar todo a horas. Entonces va a ser, ¿no?, 8 horas por... Y esos 48 minutos lo voy a pasar a horas. Recordemos que para poder pasarlo a horas, vamos a decir que una hora es 60 minutos. Entonces nos va a salir que el H es 8 horas con 48 minutos, pero acá simplificando minuto con minuto, sexta con sexta, vamos a determinar que el trabajador entonces trabaja 8.8 horas. Tenga cuidado con esta parte, muchos colocan en la ecuación 8.48. 8 horas con 48 minutos no es 8.48 horas, es simplemente 8 horas con 48 minutos. Hay que llevar esos minutos a horas. Entonces, el factor de corrección diario quedaría así. Quedaría 8 sobre H, en este caso 8 sobre 8.8, que multiplica a 24, o cambio de la ecuación, 24 menos H sobre 16, en este caso 24 menos 8.8 sobre 16. Usted hace el cálculo y le va a salir que el factor de corrección diario le va a salir, haciendo usted toda la operación, 0.864. No tiene unidades porque estamos trabajando en horas, todas las unidades se eliminan, pero sí sería bueno que lo verifique. Yo hago el cálculo acá con el celular de forma rápida, pero no olvide que yo coloco el cálculo, usted tiene que verificar, y si es que hay un error, obviamente pues usted está en la capacidad de analizar si es que hay un error en el cálculo. Bien, entonces nuestro TLB para nuestro tiempo H ya corregido, entonces el TLB ya para el tiempo H, que en este caso sería para el tiempo de 8.8 horas, ¿verdad? Sería el TLB que ya se define para 8 horas multiplicado por el factor de corrección que hemos calculado. Multiplicado por el factor de corrección que hemos calculado, por lo que el TLB para 8.8 horas va a ser el TLB que ya lo he definido acá arriba. El TLB es 10 miligramos por metro cúbico para un tiempo regular de 8 horas. Entonces el TLB es 10 miligramos por metro cúbico, que va a multiplicar el factor de corrección, que en este caso ya lo hemos calculado, 0.864, y eso nos va a salir 8.64. 8.64 miligramos por metro cúbico. ¿Tiene coherencia este resultado? Tendríamos que ver. Lo que hemos hecho es aumentar el trabajo de 8 a 8.8 horas. Si aumento el tiempo, la dosis reduce.
la dosis definida en el TLB era 10 miligramos por metro cúbico, acá la dosis ya es 8.64, lo cual tiene coherencia porque estamos aumentando el tiempo, por lo tanto tiene que reducirse la exposición. Ahí termina, todavía no, tendríamos que analizar también el factor de corrección semanal. Tendríamos que preguntarnos entonces en una semana, costado nos preguntamos en una hora, ¿no? Acá nos tendríamos que preguntar en una semana cuántas horas está trabajando la persona. Bueno, en este caso sí lo hemos determinado aquí, ¿no? Sí lo hemos determinado, está trabajando 44 horas a la semana. Entonces nuestro H va a tomar el valor de 44 horas. Por lo tanto, el factor de corrección semanal se va a calcular como 40 sobre las horas trabajadas, que en este caso es 44, que va a multiplicar a 168. No olvide que 168 es la cantidad de horas totales de la semana, menos las 44 horas trabajadas sobre el total de horas de la semana menos las 40 horas que debería trabajar la persona. En este caso sería sobre las horas no trabajadas, ¿no? Que en este caso ya está definido como 128. Usted calcula la ecuación y le va a salir el factor de corrección, ¿no? El factor de corrección, haciendo toda esta ecuación ya usted lo puede corroborar. A ver, aquí en la calculadora me va a salir 0.88. No tiene unidades, pero con ese factor de corrección calculamos el TLB, que en este caso ya sería el TLB o valor límite tolerable semanal, ya no sería diario, ¿no? En este caso sería acá un TLB semanal. Ese TLB semanal, como estamos hablando de concentración, se calcula de la misma forma, simplemente es el TLB que ya está definido para la jornada del trabajador multiplicado por el factor de corrección. Entonces, este TLB semanal sería 10, no olvide que 10 es el TLB para partículas inhalables, que ya lo hemos definido, multiplicado por el factor de corrección que es 0.88. Y eso a usted le va a arrojar 8.8. 8.8 miligramos por metro cúbico. Entonces, cuando la persona trabaja una cantidad de horas distintas a 8 horas, calculamos una corrección para poder definir un nuevo TLB, pero tenemos que analizarla tanto de forma diaria como de estimación semanal. Y acá tengo dos valores, el 8.64 que me salió como concentración diaria y 8.8 que nos ha salido como concentración semanal, ¿no? Entonces tengo 8.64 y 8.8. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Comparar. Vamos a comparar esos dos valores. ¿Y con cuál vamos a trabajar realmente? ¿No? ¿Con cuál de esos dos nos vamos a quedar? Tenemos que quedarnos con el valor más restrictivo, el valor que nos va a dar mayor protección a la persona. El valor que en este caso es un valor más restrictivo es 8.64. Por lo tanto, para este trabajador, ¿no?, que ya sabemos que labora en un día 8.8 horas y a la semana hace 44 horas, su estándar de comparación o su nuevo TLB, en este caso ya es un TLB corregido, no es un TLB ajustado al trabajador, el TLB para partículas inhalables sería 8.64. Ya no va a comparar usted con 10 miligramos por metro cúbico, porque 10 miligramos por metro cúbico es para una jornada de 8 horas.
En este caso se tendría que comparar con 8.64. ¿Por qué tomamos 8.64? Lo que hacemos es una comparación de estos dos valores, de estas dos concentraciones, tomando el valor más restrictivo que nos permite tener mayor garantía de protección de nuestro trabajador. También existe en los puestos de trabajo los famosos efectos combinados. Los efectos combinados se dan cuando el trabajador no se expone a un solo producto químico, sino se expone a una variedad de productos químicos. Para poder hacer ese análisis, vamos a definir un término que es el famoso límite de tolerancia. Este límite de tolerancia que vamos a definir nosotros, vamos a colocarlo por aquí. Este límite de tolerancia se define como la sumatoria de las concentraciones de los diferentes productos químicos a los cuales va a estar expuesto el trabajador sobre los TLBs o valores límites tolerables de cada una de estas sustancias. Esta sumatoria tiene que ser menor a la unidad. Bueno, así en variables no se entiende muy bien. Vamos a ver si de repente con un ejemplo nos podemos ayudar a poder comprender mejor esto. Supongamos que en el ambiente de trabajo de este operador, supongamos que en el ambiente de trabajo de este operador se ha hecho la medición y se ha determinado que la concentración de tolueno, vamos a llamarle concentración de tolueno, nos ha salido 20 ppm, ¿no? 20 partes por millón. La concentración de sileno nos ha salido 30 ppm. Y quizás la concentración de tricloroetano, voy a colocar acá, concentración de tricloroetano, nos ha salido 15 ppm. Entonces tenemos una atmósfera, tenemos un ambiente de trabajo en el cual hay tres compuestos químicos, hay tres agentes químicos que se encuentran presentes en el ambiente y que hemos podido nosotros medir. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros definir cuáles son los valores límites tolerables. Tendríamos que definir cuáles son los valores límites tolerables para cada una de estas sustancias. Eso lo va a poder encontrar usted en la 015. Por ejemplo, ¿no? Y digo por ejemplo porque, bueno, tendría que revisar la 015 para poder recordar cuál es el valor límite tolerable de cada una de estas sustancias. Eso usted lo va a poder revisar. Lo que necesito es que usted me comprenda un poquito la dinámica de cómo se aplica esta ecuación, ¿ya? Si coloco valores límites tolerables distintos a la 015, ya usted entiende que los he colocado a medida de ejemplo, para no demorar mucho. Entonces, definimos, por ejemplo, y esto lo voy a extraer de la 015, el TLB para el tolueno, ¿no? Supongamos que sea 50 ppm, y para el sileno, si la memoria no me falla, es 100 ppm. Ya usted lo verifica. Y para el tricloroetano, o para el tricloroetano también le vamos a colocar un TLB. Vuelvo a recalcar, por favor, el TLB los estoy colocando un poquito en la memoria, usted tiene que corroborar estos valores con lo que aparecen en la 015. En este caso, para el tricloroetano, el TLB debe estar por los 50 ppm también.
Como he definido cuál es la concentración, no olvide que esta concentración o estos datos de concentración son lo que hemos medido y estos valores límites tolerables son los que establece la norma. En este caso la 015-2005 SA. Ahora, hay que tener bastante cuidado con la 015 porque la 015-2005 SA entenderá usted que es del año 2005, ya estamos en el año 2020, han pasado 15 años. En 15 años hay nuevos productos, hay nuevos agentes químicos. Por lo tanto, esta lista muchas veces queda corta, ¿no? Queda desactualizada. Si queda desactualizada y no encuentra usted un agente químico, se va a tener que recurrir a estándares internacionales. Estándares internacionales que, bueno, tengan información más actualizada. Entonces, estándares internacionales. Por ejemplo, un estándar internacional podría ser los estándares de ACGIH. ¿No? Bien, entonces, como yo ya tengo la concentración del agente y tengo su valor límite tolerable, lo que establezco es la ecuación. Entonces, podemos decir que el valor límite de tolerancia sería concentración de tolueno entre el valor límite tolerable del tolueno más concentración del sileno entre valor límite tolerable del sileno más concentración del tricloroetano entre el valor límite tolerable del tricloroetano. Bien, usted calcula todo esto. A ver, acá tendría usted, vamos a homogenizar. Si usted homogeniza, acá tendría 40 más 30, 70 más 30, 100. No, bueno, homogenizando, multiplicando por 2, tendría que estar, que lo mismo que sería 40 sobre 100 más 30 sobre 100 más 30 sobre 100. Y acá nos ha salido, dada casualidad y suerte, nos ha salido 100 sobre 100. 100 sobre 100 es 1 y el 1 debió ser menor a la unidad porque hemos definido acá que el límite de tolerancia tiene que ser menor a la unidad. Por lo tanto, no estaríamos cumpliendo con ese límite de tolerancia. No estaríamos cumpliendo con el límite de tolerancia. ¿Qué significa esto? Puede cumplir usted con cada uno de los valores límites tolerables de exposición, pero el efecto combinado de estos agentes químicos también producen daño a la persona debido a las determinadas concentraciones. Entonces, no solamente basta con cumplir los valores límites tolerables para cada uno de los agentes químicos que se encuentran en la atmósfera, sino también cumplir con esa proporción a la cual hemos denominado nosotros límite de tolerancia, ¿no? Que la hemos definido como aquel límite que nos va a dar un valor representativo de la interacción de estas sustancias que se encuentran implicadas y que producen pues un efecto aditivo entre ellas que se van sumando y que generan pues un daño en el trabajador. Entonces siempre ese límite de tolerancia tiene que ser menor que la unidad, ¿no? A nosotros nos ha salido exactamente 1, debe ser menor a la unidad, ¿no? En este caso vamos a decir que tendríamos que establecer alguna medida de control muy particular sobre un agente en específico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si usted le reduce la concentración de sileno, ¿no? Si ya no es 30 ppm y usted reduce la concentración de sileno, usted tendría 20 sobre 50 y de repente lo reduce de 30 ppm, que es el sileno, lo reduce hasta 25. Entonces va a tener 20 sobre 50, 25 sobre 100 más 15 sobre 50.
Aquí está, ¿no? Más 15 sobre 50. Bueno, acá lo que hice fue multiplicar por 2 para poder tener un denominador común. Para poder tener un denominador común, acá no tengo que multiplicar por nada, simplemente sería 25 sobre 100 y acá sería 30 sobre 100. Usted hace esta operación, por ejemplo, y acá sí usted se va a dar cuenta que le va a salir 95 sobre 100. 95 sobre 100 es 0.95 y ese 0.95 sí es menor que la unidad, ¿no? Entonces acá sí estaríamos cumpliendo con el límite de tolerancia, ¿no? Y es a donde usted debe llegar cuando tenga atmósferas en las cuales haya una adición de compuestos químicos que estén actuando en simultáneo.